Me llamaron viejo loco. Lo susurraban en los pasillos de la que un día fue mi casa. Lo sentía en la mirada cortante de mi nuera y en la vergüenza silenciosa de mi propio hijo. Creían que mis silencios eran vacíos, que mis manos manchadas de tinta y polvo de libros eran las de un hombre inútil, que ya solo servía para ocupar un rincón. Me veían recoger una pluma iridiscente del suelo o una chapa oxidada por el salitre del puerto, y se reían, sin entender que para mí no eran basura, sino tesoros, pequeños fragmentos de historias no contadas. Lo que ellos no sabían es que mi supuesta locura era un refugio, un mapa secreto que solo yo podía leer y que los llevaría al arrepentimiento más profundo de sus vidas. Soy Arturo Benítez, y durante 45 años mi hogar fue la Biblioteca Municipal de Valparaíso. Mis días transcurrían entre el murmullo de las páginas y el olor a madera vieja y papel. Hoy vivo en el cuarto del fondo de mi propia casa, un espacio frío donde mis nietos amontonan lo que no quieren. Mi hijo Javier, el mismo niño al que le enseñé a leer, ahora evita mi mirada. Su esposa, Lorena, me habla con esa falsa amabilidad que es más afilada que un insulto directo. Para ellos soy una carga, una pieza de un pasado que desentona con sus muebles nuevos y sus aspiraciones. Me he convertido en un fantasma que deambula por los recuerdos de un hogar que construí con mis propias manos y con el amor de Elena, mi esposa. La humillación es una llovizna fina y persistente, de esas que te calan los huesos sin que te des cuenta. Comienza con un papá, por favor, no salga del cuarto que vienen visitas. Y termina con escuchar a tus propios nietos adolescentes grabándote con el celular para burlarse de ti con sus amigos porque hablo solo. Pero yo no hablo solo, yo recito. Recito los pasajes que le leía a Elena a la luz de las velas, las aventuras que inventaba para que mi hijo no tuviera miedo a la oscuridad. Cada palabra que ellos llaman balbuceo es un ladrillo en el muro que he construido para proteger el único tesoro que me queda, un mundo que ellos mismos me obligaron a mantener en secreto y que está guardado bajo la llave de latón que siempre cuelga de mi cuello. Esa llave y el viejo baúl que abre son el corazón de esta historia. Es la razón por la que soporté en silencio sus desprecios. Les pido que se queden, que escuchen la confesión de este viejo loco. ¿Alguna vez han sentido que guardan un secreto tan grande que los aísla del mundo, pero al mismo tiempo les da la fuerza para seguir adelante? Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o pueblo me están escuchando. Necesito sentir que mis palabras viajan más allá de estas cuatro paredes, que llegan a algún lugar donde la memoria y la dignidad todavía importan. Necesito saber que no estoy completamente solo en esto antes de seguir. Mi nuera ha intentado tirar ese baúl a la basura en 3 ocasiones. Lo llama un nido de ácaros, un trasto viejo y feo que afea su casa. Ella no tiene idea de que lo que hay dentro vale más que todas sus posesiones juntas. No hablo de dinero, aunque también lo hay, sino de algo mucho más poderoso. Hablo del legado de un amor, de promesas susurradas en la noche y de un poder que nació para proteger a mi familia y que ahora, irónicamente, se convertirá en mi única defensa contra ella. Cada vez que Lorena se acercaba al baúl con desdén, yo apretaba la llave en mi pecho y guardaba silencio, sabiendo que el momento de abrirlo se acercaba. Dentro de ese baúl de madera raída no solo están mis recuerdos, está la prueba irrefutable de quién soy realmente. No el jubilado senil que tropieza con los muebles, sino un hombre que construyó un universo entero con tinta y papel. Ellos me juzgaron por la cubierta, por mis ropas gastadas y mis manos temblorosas, sin imaginar jamás la historia que se ocultaba en mis páginas interiores. Una historia que está a punto de salir a la luz y que no solo cambiará mi destino, sino que los obligará a mirarme a los ojos y a ver por primera vez al hombre que despreciaron y al que le deben absolutamente todo lo que son. Mi historia no empezó en este cuarto oscuro, sino en el campo, muy lejos del ruido del puerto. Crecí en una casita de adobe, donde los libros eran un lujo tan escaso como el agua caliente en invierno. El primer libro que tuve en mis manos me lo regaló un viajero, y sus páginas gastadas fueron una ventana a un mundo que no sabía que existía. Fue esa sed de historias la que me empujó a dejarlo todo y a probar suerte en la ciudad. Llegué a Valparaíso
con una maleta de cartón y los ojos bien abiertos, deslumbrado por las casas de colores que colgaban de los cerros como si fueran cuentas de un collar. Conseguir el puesto de asistente en la biblioteca municipal no fue un trabajo para mí. Fue como si un náufrago encontrara tierra firme. Allí, entre estanterías que olían a tiempo y a promesas, la conocí. Elena era maestra y venía cada tarde con un grupo de niños ruidosos y curiosos. Tenía una forma de leerles que silenciaba el mundo entero. Su voz era música y sus manos, al pasar las páginas, parecían dirigir una orquesta. Nos enamoramos así, susurrando entre pasillos, dejándonos recados en las páginas de nuestros libros favoritos y compartiendo empanadas de pino en la Plaza Sotomayor, mientras veíamos los barcos ir y venir. Ella no solo vio a un humilde bibliotecario, vio las historias que yo llevaba dentro, esas que ni yo mismo sabía que podía contar. Elena fue la primera persona que me escuchó de verdad, mucho antes de que el mundo supiera de mí. Construimos nuestra vida con poco, pero nos sobraba todo lo importante. Nuestra casita, la misma donde ahora soy un arrimado, estaba llena de risas y del aroma del queque de limón que Elena horneaba los domingos. Cuando nació Javier, juré que a él no le faltaría nada de lo que yo no tuve. Para pagar sus estudios en la universidad, tomé turnos dobles en la biblioteca. Durante el día, mis manos se llenaban de callos cargando cajas pesadas de libros, y por la noche, esas mismas manos torpes cogían una pluma. Empecé a escribir para ella, solo para ella. Le contaba cuentos para que se durmiera, historias de niños valientes y animales que hablaban, mundos mágicos para escapar del cansancio del día a día. Recuerdo una noche que se cortó la luz en todo el cerro. Estábamos a oscuras, con el viento del Pacífico aullando afuera. Encendí una vela y, para calmarla, le leí el borrador de una historia que había empezado. Era sobre un niño llamado Tomás, que viajaba en un barco de papel. La forma en que sus ojos brillaban a la luz de la llama, la sonrisa que se dibujó en su rostro. En ese momento, supe que eso era lo que quería hacer, no por la fama, ni por el dinero. Lo hacía por ese instante de pura magia, por verla feliz. Ella fue mi única musa, mi primera lectora, la única crítica a la que le temía y en la que confiaba ciegamente. Fue idea de Elena enviar ese primer manuscrito a una editorial. Yo me negué al principio. Sentía que era como revelar nuestro secreto más íntimo al mundo. Pero ella insistió, con esa fe que movía montañas. Para nuestra sorpresa, lo aceptaron. Decidí usar un seudónimo, el Cuentacuentos de la Luna, para proteger nuestra vida sencilla. No queríamos que nada cambiara. El éxito de Los viajes de Tomás fue una ola que nunca esperamos. De repente, mis palabras estaban en las manos de miles de niños en todo Chile, pero en nuestro barrio seguíamos siendo los mismos. El bibliotecario y la maestra. Nadie sabía que el hombre que les sellaba los libros era el mismo que escribía las aventuras que sus hijos leían en la escuela. Con las ganancias de los libros, aseguramos el futuro de Javier. Pagamos esta casa y vivimos con tranquilidad, pero siempre con modestia. Elena nunca me dejó olvidar de dónde veníamos. El día que le entregué el primer ejemplar impreso, con mi seudónimo en la portada, no dijo nada. Solo me abrazó con una fuerza que me reinició el alma. Sus ojos, llenos de lágrimas de orgullo, fueron todo el reconocimiento que necesité en mi vida. Ese momento, ese abrazo silencioso, es el tesoro que guardo con más celo. Es la memoria que me da la fuerza para enfrentar lo que vino después, cuando su luz se apagó y mi mundo se llenó de sombras y de desprecio. La escritura se convirtió en nuestro ritual sagrado. Cada noche, después de que Javier se dormía, nos sentábamos en la cocina con una taza de té. Yo le leía el nuevo capítulo y ella dibujaba los personajes en una servilleta. Muchos de los dibujos originales que guardo en el baúl son de ella, de sus manos delicadas, dando vida a mis fantasías. Eran nuestras horas mágicas, un pacto secreto de amor y creatividad. Construimos un universo paralelo que era solo nuestro, un refugio contra la dureza del mundo real. Ese universo es el que ahora mi hijo y su esposa llaman basura de acumulador, sin saber que están escupiendo sobre los cimientos de la vida que ellos mismos disfrutan.
juntos, decidimos que el dinero de los libros no nos cambiaría. Seguiría siendo un simple bibliotecario porque amaba mi trabajo, amaba estar rodeado de historias, ayudar a un niño a encontrar su primer libro de aventuras. La fama me parecía un espejismo peligroso. La verdadera riqueza era llegar a casa y ver a Elena esperándome con la cena. Era enseñarle a Javier a dibujar a Tomás, el protagonista de mis cuentos, en la contratapa de sus cuadernos del colegio. Esa era la vida real, la que tenía peso y sustancia. Una vida construida con amor, sacrificio y un secreto que nos unía como nada en el mundo. Un secreto que ahora es mi única arma. Cuando Elena enfermó, la escritura se detuvo. Mi único propósito era cuidarla. Pasamos sus últimos meses releyendo nuestros libros favoritos, recordando cómo nos conocimos. El cuentacuentos de la luna se quedó en silencio, porque su luna se estaba apagando. Antes de irse, me hizo prometerle que nunca dejaría de escribir, que seguiría creando belleza porque el mundo la necesitaba. Lo que no imaginó es que, tras su partida, esas mismas historias que nos dieron tanta felicidad se convertirían en la fuente de mi más grande dolor y, eventualmente, en el instrumento de mi silenciosa justicia. El recuerdo de su orgullo es lo que me impide rendirme. Después de su muerte, me aferré a ese baúl y a mis historias como un náufrago a un trozo de madera. Era mi única conexión con ella. Volver a escribir era como hablar con Elena, era sentirla a mi lado, corrigiéndome una frase o sonriendo con una nueva idea. Mi hijo no entendió ese proceso. Para él, mi refugio era una obsesión, mi duelo era una locura. Él y su esposa vieron a un viejo que se negaba a soltar el pasado, sin darse cuenta de que en ese pasado estaba la llave de su propio futuro, una llave que estaban a punto de despreciar y arrojar al barro junto con mi dignidad. Ese baúl de madera, que Lorena tanto odia, lo construí yo mismo con maderas que recogí en la playa. Cada nudo y cada veta de esa madera guarda el eco de nuestras risas, el peso de nuestras esperanzas. Dentro no solo hay manuscritos y dibujos, hay cartas de amor, la primera flor que le regalé, ahora seca entre las páginas de un libro. Es la cápsula del tiempo de nuestra vida juntos. Por eso la llave de latón cuelga de mi cuello, porque no abre solo un objeto, abre mi alma, abre el recuerdo intacto de la única mujer a la que amé y a la que le debo cada palabra que he escrito. Y es por ella, por el respeto a nuestra historia que he soportado tanto. He permitido que me llamen loco, que me aíslen, que me hagan sentir invisible, porque creía que protegiendo nuestro secreto, la protegía a ella de la vulgaridad de un mundo que no la merecía, un mundo que ahora habitan mi hijo y su esposa. Pero pronto entenderán que no se puede pisotear el alma de un cuentacuentos y esperar que no quede registro de ello, que no exista un capítulo final donde la justicia, aunque sea poética, encuentre su camino de regreso a casa. Todo se desmoronó tan lentamente que al principio no me di cuenta. Tras la partida de Elena, la casa se quedó en silencio, una quietud pesada y fría que se me metió en los huesos. Me sumergí en mis notas y mis recuerdos no solo por el dolor, sino para mantenerla viva, para seguir conversando con ella a través de las historias que habíamos creado. Pero mi hijo Javier, en lugar de ver a un hombre de luto, empezó a ver a un viejo que perdía la razón. Su mirada, antes llena de admiración, se fue tiñendo de una lástima que dolía más que el enojo. Fue Lorena, su esposa, quien le susurró las palabras venenosas al oído. Tu papá no está bien, se está perdiendo. Y él, por debilidad o por comodidad, le creyó. La primera vez que me sentí como un extraño fue cuando reorganizaron el living. Lorena decidió que mis libros, mis viejos y queridos compañeros, llenaban el espacio de malas energías. Poco a poco, mis cosas fueron desapareciendo de las áreas comunes. Mi sillón favorito, el que Elena y yo compramos en una feria de antigüedades, fue reemplazado por uno de diseño moderno e incómodo. Mis fotos con ella terminaron en una caja en mi cuarto. Fui borrado sutilmente del paisaje de mi propio hogar. Dejaron de preguntarme cómo había dormido, de invitarme a ver las noticias con ellos. Mi presencia se volvió una molestia, un recordatorio de un tiempo
que ellos querían olvidar a toda costa. El punto de quiebre fue el día que Lorena organizó una cena importante para los jefes de Javier. Me lo pidieron con una claridad cruel, que por favor no saliera de mi cuarto, que sería mejor para todos si descansaba. Esa noche pegué mi oreja a la puerta y escuché las risas, el tintineo de las copas, y entonces la oí a ella, diciendo en voz baja: «Mi suegro está un poco delicado de salud, ¿saben? Prefiere la tranquilidad. No estaba enfermo, no estaba cansado, estaba avergonzado de mí. Me habían escondido como a un mueble viejo y roto. Esa noche entendí que ya no era parte de la familia. Era solo el problema que vivía en el cuarto del fondo. Mis paseos por el barrio, en los que recogía mis tesoros narrativos, se convirtieron en una fuente de vergüenza para ellos. Si un vecino me veía agacharme a recoger una hoja de magnolia perfectamente conservada, al llegar a casa me enfrentaba a los interrogatorios de Lorena. ¿Qué van a pensar los vecinos, Arturo? Van a creer que está hurgando en la basura. Intenté explicarle que cada objeto era el inicio de un cuento, una chispa, de imaginación, pero su mente era un terreno estéril para esas ideas. Para ella, el valor de las cosas estaba en su precio, no en su alma. Mi mundo, tejido de metáforas y belleza, era para ella un montón de porquería incomprensible. Luego vino la crueldad de mis nietos. Crecieron viéndome a través de los ojos de sus padres, como una carga, como el abuelo loco. Una tarde, mientras yo recitaba en mi cuarto un pasaje de Tomás y el faro del fin del mundo, no me di cuenta de que mi nieto mayor me estaba grabando con su teléfono desde la puerta entreabierta. Horas después, escuché las carcajadas desde su habitación. Se lo estaba mostrando a sus amigos en línea. La humillación fue un golpe físico. Ellos, que habían crecido con mis cuentos susurrados al oído para que se durmieran, ahora usaban mis palabras como un chiste, como contenido para sus redes sociales. La inocencia se había perdido para siempre. Ese video se convirtió en una tortura silenciosa. Los chicos me miraban por la casa con una sonrisita burlona. A veces imitaban mis gestos o repetían frases de mis historias en tono de mofa. Javier y Lorena nunca los reprendieron. Su silencio era una forma de complicidad, una validación de esa falta de respeto. ¿Cómo podía explicarles que esas palabras que ellos ridiculizaban habían pagado la ropa que vestían, la comida que comían, la misma tecnología que usaban para herirme? Callé, como siempre. Apreté la llave de latón contra mi pecho y me refugié en mi baúl, el único lugar donde mi identidad y mi dignidad seguían intactas, a salvo de sus miradas. Pronto el desprecio psicológico se vistió de preocupaciones económicas. Lorena empezó a dejar caer comentarios en la mesa, siempre lo suficientemente altos para que yo los oyera. La pensión del abuelo apenas alcanza para sus remedios, decía, mientras servía un trozo de carne que yo sabía perfectamente cómo había llegado a esa mesa. Me convertí, a sus ojos, en una sangría financiera. Se olvidaron convenientemente de que yo jamás les había pedido un peso, de que vivían bajo un techo que mis historias habían construido. La ingratitud es un veneno que borra la memoria, y en esa casa la memoria de mis sacrificios había sido completamente aniquilada. Un domingo, mientras ordenaban el garaje, escuché a Javier sugerirle a Lorena que podían vender algunos de mis libros de la biblioteca personal. Para hacer espacio y sacar unas lucas, dijo, usando esa jerga que intentaba sonar casual. No eran libros cualquiera, eran primeras ediciones que había rastreado por años, libros firmados por autores que admiraba, volúmenes que Elena y yo habíamos leído juntos. Cada uno tenía una historia. Ver a mi hijo ponerles un precio, verlos como meros objetos para conseguir algo de dinero, me rompió algo por dentro. Eran los cimientos de mi alma, y él estaba dispuesto a venderlos por un puñado de billetes. La batalla por el baúl de madera se intensificó. Lorena lo veía como el símbolo de mi terquedad, de mi negativa a avanzar. Una mañana entré a mi cuarto y la encontré tratando de forzar la cerradura con un destornillador. Javier estaba a su lado, mirando, sin decir una palabra. Le grité. Fue la primera vez que levanté la voz en años. Le dije que ese baúl era mío,
que era todo lo que me quedaba. Lorena me miró con un desprecio helado y dijo: «Son solo cosas viejas y llenas de polvo, Arturo. Esta casa necesita aire fresco». Javier, cobardemente, añadió: «Papá, Lorena tiene razón. Estás aferrado a demasiadas cosas». No eran cosas, eran los dibujos de Elena, eran mis manuscritos, eran 30 años de una vida secreta que les había dado todo. Ver la debilidad en los ojos de mi hijo fue devastador. El niño al que yo le había inventado un héroe llamado Tomás para que no le tuviera miedo a la vida, se había convertido en un hombre que no era capaz de defender a su propio padre de una injusticia. Lo miré y no lo reconocí. El amor que sentía por él se mezcló con una profunda decepción. A partir de ese día supe que estaba completamente solo y que ninguna tregua era posible. El desprecio se volvió algo cotidiano, una rutina. Si intentaba conversar en la mesa, mi nuera tomaba su celular y lo ignoraba visiblemente. Mis nietos se ponían audífonos. Javier desviaba la mirada hacia el televisor. Me volví invisible, un fantasma que ocupaba una silla, que respiraba su aire, que les recordaba con mi sola presencia una obligación que les pesaba. Empecé a comer solo en mi cuarto, no por su petición, sino por mi propia voluntad. Era menos doloroso comer en soledad que enfrentar el muro de indiferencia que me habían construido alrededor. El silencio de mi cuarto era más compasivo que el de su compañía. Incluso mi salud se convirtió en un arma contra mí. Si me quejaba de un dolor, Lorena suspiraba con fastidio, como si mis achaques fueran una estrategia para llamar la atención. «Siempre le duele algo», le decía a Javier. Dejaron de preocuparse si había tomado mis medicinas, si había comido bien. Mi bienestar se convirtió en una tarea más en su larga lista de quehaceres, y era evidente que era una que preferirían no tener. El hombre que les había dado la vida, la educación y un hogar, ahora era reducido a una lista de síntomas y quejas. Un problema que, intuía, deseaban que se resolviera por sí solo. Intenté conectar con mis nietos de la única forma que sabía, a través de las historias. Una noche, vi a mi nieta angustiada por un examen. Me acerqué y le empecé a contar una historia de mi infancia, una sobre cómo superar el miedo. Me escuchó por un minuto y luego, con una frialdad que me heló la sangre, me dijo: «Abuelo, no tengo tiempo para tus cuentos raros». Se levantó y se fue. Cuentos raros. Así llamaba a la magia que había alimentado a su propia familia. Esa fue la noche en que el cuentacuentos de la luna murió dentro de esa casa, y en su lugar nació un viejo con un plan. Una vez, Lorena, en un ataque de furia por una discusión sobre dinero, me gritó: «Ojalá vivieras en el mundo real y dejaras de fantasear. Tus historias no pagan las cuentas». La ironía era tan monumental, tan dolorosa, que no pude hacer más que mirarla. Mi vida entera había sido un acto de servicio y provisión silenciosa para ellos, y ni siquiera se daban cuenta. Estaban ciegos, sordos a la verdad. Vivían en una realidad que mis fantasías habían construido, y desde allí me juzgaban por ser un soñador. Decidí que pronto, muy pronto, les daría la dosis de realidad que tanto reclamaban. El sentimiento de injusticia se convirtió en mi compañero constante. Ya no era solo tristeza, era una rabia fría y lúcida. ¿Cómo era posible que el amor se transformara en esto? ¿En qué momento mi hijo había olvidado las noches en que nos sentábamos juntos a dibujar los mapas de los viajes de Tomás? ¿Cuándo se borró de su memoria el orgullo que sentía al decir que su papá trabajaba en la biblioteca, el lugar más mágico de la ciudad? El hombre que él era ahora, un hombre débil y avergonzado, era un desconocido para mí, y yo a mi vez me había convertido en un desconocido para él. La última cena que compartí con ellos fue la gota que rebalsó el vaso. Intenté, una vez más, romper el hielo. Comencé a relatar un recuerdo de mis primeros días en Valparaíso. No había dicho más de 3 frases cuando Lorena me interrumpió, sin siquiera mirarme, y le dijo a Javier: «Cariño, ¿me pasas el ají?» A nadie le interesan esas historias de cuando todo era en blanco y negro. Javier tomó el ají y se lo pasó. No dijo nada. El silencio de mi hijo en ese momento fue el sonido más violento que he escuchado en mi vida. Fue un portazo en el alma.
Me levanté de la mesa, sin decir una palabra. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Ya no había más que esperar, ni más que perdonar. La familia que yo había amado ya no existía. En su lugar, había 3 extraños que llevaban mi sangre, pero no mi espíritu. Me senté en mi cama, el corazón pesado, pero la mente clara. Miré el baúl de madera. Escuché sus risas lejanas. Desde el comedor. Se reían de algún programa de televisión, ajenos a la decisión que acababa de tomar. No buscaría venganza. Eso no me devolvería a Elena. Buscaría justicia. Una justicia poética, silenciosa y definitiva. La justicia de un cuentacuentos. La acumulación de desprecios había formado una costra sobre mi corazón. Cada palabra hiriente, cada mirada de fastidio, cada gesto de indiferencia, había sido un pequeño ladrillo en el muro que ahora me separaba de ellos. Ya no había vuelta atrás. Ya no se trataba de mi dolor, se trataba de honrar la memoria de Elena, de proteger el legado que construimos juntos, un legado que ellos habían pisoteado sin la menor contemplación. Esa noche, mientras el viento del puerto golpeaba mi ventana, abrí el baúl. El olor a papel viejo y a recuerdos me llenó los pulmones. Era hora de que el cuentacuentos de la luna escribiera su último capítulo. La mañana siguiente, la tormenta que se había estado gestando dentro de la casa, finalmente estalló. Lorena entró a mi cuarto sin tocar, con Javier detrás de ella. Su rostro una máscara de resolución forzada. Anunciaron que iban a remodelar, que necesitaban mi espacio para una oficina moderna desde donde Javier podría trabajar. Me pidieron que sacara mis cosas, que las organizara en cajas. Cuando me negué, cuando les dije que ese era mi último refugio, la paciencia de Lorena se agotó. Vi en sus ojos una dureza que nunca antes había presenciado. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el baúl de madera, mi arca sagrada, el corazón de mi universo. Todo el problema está aquí dentro, dijo, su voz siseando. Toda esta basura de acumulador que te tiene anclado al pasado. Antes de que pudiera reaccionar, tomó una palanca que habían traído para desmontar un estante y con una fuerza brutal la hundió en la madera. El sonido de la vieja cerradura rompiéndose fue como si me quebraran un hueso. Javier se quedó paralizado, su rostro pálido, incapaz de detenerla, incapaz de mirarme. Lorena levantó la tapa y expuso el contenido a la luz fría de la mañana. Manuscritos atados con cintas, dibujos a carboncillo, cientos de cartas. El trabajo de toda una vida, el alma de mi amor por Elena. Ella metió las manos en el baúl y empezó a sacar los fajos de papeles con asco, como si tocara algo podrido. ¿Ves, Javier? ¿Ves lo que te digo? Papeles viejos, dibujos sin sentido. Basura. Esto es lo que lo tiene enfermo. La palabra basura resonó en las paredes de mi pequeño cuarto. Fue entonces cuando mi hijo, presionado por su esposa, superado por su propia cobardía, finalmente explotó. Me señaló con un dedo tembloroso, sus ojos inyectados de una furia que no era suya, y me gritó con toda la fuerza de sus pulmones, por esto todos te llaman viejo loco. Ya supéralo de una vez por todas, papá». Y entonces hizo lo impensable, lo que ninguna pelea, ninguna palabra hiriente, ninguna humillación había logrado. Rompió mi espíritu. Tomó una pila gruesa de manuscritos, las primeras historias de Tomás que le había escrito a Elena, y caminó hacia la ventana. La abrió de par en par, dejando que entrara la llovizna fina y el aire salado de la bahía. Por un segundo creí que solo intentaba asustarme, pero no. Con un grito de frustración animal, los arrojó a la calle. Vi las hojas volar, girando en el aire como pájaros heridos, antes de aterrizar en el asfalto mojado de nuestra calle empedrada. Me quedé sin aire. Corrí a la ventana y la imagen que vi se grabó a fuego en mi memoria para siempre. Las páginas, mis palabras, el alma de Elena y la mía, esparcidas en el suelo. La tinta de mis frases comenzaba a correrse con la llovizna, deshaciéndose, borrándose. Los autos pasaban sobre ellas, marcando las hojas con la huella sucia de sus neumáticos. Era mi corazón el que estaba allí tirado, siendo pisoteado, disolviéndose en el agua sucia de la cuneta. En ese momento, el dolor fue tan inmenso, tan físico,
que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Habían matado lo único que me mantenía vivo. Lo que mi hijo acababa de arrojar a la calle como si fuera basura. No eran simples papeles. Eran los originales de Los viajes de Tomás. Lo que él no sabía, lo que nadie en esa casa sabía, es que yo, Arturo Benítez, el bibliotecario jubilado, el viejo loco, soy el cuentacuentos de la luna, el autor anónimo de la saga de libros infantiles que marcó a toda una generación en este país. Los mismos libros que mi nuera compró para mis nietos, los mismos que son lectura obligatoria en sus colegios, los mismos que los críticos han llamado un tesoro de la literatura nacional. Yo soy el hombre misterioso del que los periódicos han hablado durante 30 años. El escritor que se negó a dar entrevistas, a recibir premios, a revelar su rostro. Ellos vivían bajo el mismo techo que una leyenda nacional y me trataban como a un estorbo. La fortuna que había acumulado en una cuenta bancaria, intocada durante décadas, era la que había pagado la educación de Javier, sus viajes, el auto de Lorena, las consolas de videojuegos de mis nietos. Les había dado un mundo de comodidades y privilegios desde el anonimato, mientras ellos me pagaban con desprecio y me arrojaban mi propia alma por la ventana. ¿Por qué lo mantuve en secreto? Lo hice por modestia al principio. La escritura era un acto de amor para Elena, nuestro refugio privado. Cuando llegó el éxito inesperado, decidimos juntos que el anonimato era la única forma de proteger nuestra vida, sencilla, de criar a Javier lejos de la distorsión de la fama y el dinero. No queríamos convertirnos en otras personas. Queríamos seguir siendo el bibliotecario y la maestra que se enamoraron entre los pasillos de un viejo edificio lleno de libros. El secreto era un pacto de amor, una promesa de seguir siendo nosotros mismos, sin importar cuántos libros vendiéramos. Después de que Elena murió, el secreto cambió de significado. Se convirtió en mi forma de mantenerla conmigo, revelar mi identidad. Me parecía una traición a su memoria, a nuestro mundo íntimo. Era como abrir la puerta de nuestro santuario y dejar que entrara todo el ruido del mundo exterior. Guardar el secreto era mi último acto de lealtad hacia ella. Por eso soporté las humillaciones. Creía que protegiendo el anonimato del cuentacuentos de la luna, estaba protegiendo el último rincón de mi vida donde su recuerdo permanecía puro y a salvo de la mezquindad que me rodeaba. Pero ver mis palabras deshaciéndose en el asfalto me hizo comprender mi error. Al proteger nuestro secreto del mundo, se lo había entregado indefenso a la crueldad de mi propia familia. Ellos no eran el mundo exterior, eran un enemigo mucho más íntimo y destructivo. En su ignorancia, habían profanado lo más sagrado. La promesa que le hice a Elena no era esconderme para siempre, era mantener viva la magia. Y en ese instante, viendo la tinta correr por la calle, supe que la única forma de hacerlo era liberar la historia, dejarla volar más allá de esa casa. El primer libro de la saga, el que ahora yacía deshecho en la calle, lo escribí para Javier. Fue cuando su abuela, la madre de Elena, falleció. Él era muy pequeño y no entendía la muerte. Para consolarlo, inventé la historia de Tomás, un niño que aprendía que las personas que amamos se convierten en estrellas que nos guían desde el cielo. La ironía era devastadora. La herramienta que creé para sanar la primera herida de mi hijo era la misma que él ahora destruía en un arrebato de incomprensión y de ira. La historia había completado un círculo trágico y doloroso. Allí, de pie junto a la ventana, viendo los restos de mi obra magna esparcidos por la calle, algo dentro de mí se reacomodó. El dolor no desapareció, pero fue cubierto por una capa de claridad helada. Ya no sentía la necesidad de esconderme, ni de proteger a quienes no lo merecían. La promesa a Elena ya no significaba silencio, sino acción. Era hora de que el mundo supiera quién era el cuentacuentos de la luna. Y, más importante aún, era hora de que mi familia descubriera, de la forma más pública y contundente posible, el verdadero valor de la basura que acababan de pisotear. Mientras mi mundo interior se hacía añicos, afuera, en la calle mojada, ocurrió un milagro. Una pequeña vecina, una niña de unos 8 años llamada Sofía, que a veces me saludaba tímidamente, vio las hojas esparcidas,
Siempre me observaba con una curiosidad silenciosa cuando yo recogía mis tesoros. Salió de su casa y, con el cuidado de quien rescata a un pajarito herido, recogió una de las páginas empapadas. Se quedó mirándola fijamente, ladeando la cabeza. El dibujo, aunque borroso por el agua, era inconfundible. Era Tomás, mi pequeño viajero, sentado en el lomo de una ballena. La vi correr hacia su casa y al rato volvió con un libro en las manos. Comparó la página del libro con la hoja mojada. Entonces levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos, que la miraban desde la ventana. Se acercó a mi puerta, con el corazón en la mano. Lo sé porque yo sentía el mío latiendo al mismo ritmo. Cuando abrí me mostró la hoja y el libro abierto. Su vocecita fue un susurro que lo cambió todo. «Este dibujo es igual al del libro que leemos en la escuela», me dijo. Luego, con los ojos abiertos como dos platos, llenos de una admiración pura y sobrecogedora, me hizo la pregunta que me devolvió la vida. «Señor Arturo, ¿usted es el cuentacuentos de la luna?» En su mirada no había locura, ni vejez, ni inutilidad. Solo había magia. Esa pregunta fue la chispa que encendió la pólvora. La admiración en los ojos de esa niña valía más que el perdón que jamás recibiría de mi propia familia. Por primera vez en 10 años, sentí que alguien me veía por quien realmente era. Al día siguiente, con la ayuda de la madre de Sofía, que era maestra, y entendió la magnitud del hallazgo de inmediato, me puse en contacto con mi antigua editorial. Les expliqué la situación, el porqué de mis 30 años de silencio y mi deseo de hacer una única aparición pública. La noticia de que el cuentacuentos de la luna finalmente revelaría su identidad corrió como el fuego en un bosque seco. La televisión, las radios, los periódicos, todos querían la exclusiva. Elegí el lugar con cuidado. No sería en un gran teatro ni en un estudio de televisión. Sería en la Biblioteca Municipal de Valparaíso, en la sala de lectura donde conocí a Elena, donde pasé los días más felices de mi vida, mientras el país entero especulaba sobre quién sería el misterioso escritor. En mi casa todo seguía igual. Javier y Lorena estaban demasiado ocupados planeando su nueva oficina como para notar mi actividad sigilosa o las llamadas que recibía. Seguían viendo al mismo viejo decrépito, sin imaginar que el mundo exterior estaba a punto de contarles una historia muy diferente sobre mí. El día del evento simplemente les dije que iría a caminar. La biblioteca estaba irreconocible, llena de cámaras, de periodistas, de cientos de personas. Había adultos de la edad de mi hijo que habían crecido con mis libros y niños que los estaban descubriendo ahora. Cuando caminé hacia el pequeño escenario, vi el rostro de Sofía en primera fila, sonriéndome. Me senté, ajusté el micrófono y un silencio expectante llenó la sala. No preparé un discurso elegante. Simplemente hablé con la verdad, con la voz de un bibliotecario, no de una celebridad. «Mi nombre es Arturo Benítez», dije, «y hace muchos años, para la mujer que amaba, empecé a escribir unas historias sobre un niño llamado Tomás». Un murmullo recorrió la sala, seguido de un aplauso que pareció no tener fin. Pero yo no había ido allí para recibir ovaciones. Esperé a que el ruido cesara y entonces hice mi verdadero anuncio. Les conté que todas las regalías de mis libros, acumuladas durante 3 décadas en una cuenta que jamás toqué, junto con todos los derechos de autor futuros, serían donadas en su totalidad. El dinero se usaría para crear, en nuestro barrio obrero, el Centro Cultural Infantil Elena Benítez y una beca para jóvenes escritores. Mi legado no sería el dinero, sino la oportunidad para que otros niños encontraran en los libros el mismo refugio que yo encontré. En ese momento, viendo las lágrimas en los ojos de tantas personas, supe que había hecho lo correcto. Pero ahora les pregunto a ustedes con el corazón en la mano, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían usado la verdad y el dinero para humillar a su familia, para exponer su crueldad y dejarlos sin nada? ¿O habrían elegido, como yo, intentar construir algo hermoso sobre las ruinas del desprecio? Por favor, déjenme su opinión en los comentarios. Leerlos me ayudará a saber si este viejo cuentacuentos eligió el final correcto para su propia historia. Mi plan no era una venganza, era una restauración, no de mi relación con mi familia. Eso ya estaba muerto.
Era la restauración de mi propósito. Al donar el dinero, no solo honraba a Elena, sino que le quitaba a Javier y a Lorena cualquier poder sobre mí. Ya no era una carga económica, ya no había una herencia que esperar. Los liberaba de su obligación y me liberaba a mí de su avaricia. La justicia más poderosa no es la que castiga, es la que crea una realidad donde el maltrato ya no tiene sentido ni beneficio. Mi fortuna ahora le pertenecía a los niños, a los soñadores, a los futuros cuentacuentos. Mientras hablaba, imaginé los rostros de Javier y Lorena. Imaginé su incredulidad, su shock, su codicia transformándose en cenizas. Sabía que probablemente estarían viendo las noticias como cualquier otra familia del país. Y por primera vez me verían. No al anciano que arrastraba los pies por el pasillo, sino al hombre que tenía el poder de cambiar la vida de miles y que había elegido dárselo a otros en lugar de a ellos. Su castigo no sería la pobreza, sino algo mucho peor, el conocimiento público y eterno de lo que habían perdido, no en dinero, sino en humanidad. Me contaron después lo que pasó en mi antigua casa. La noticia apareció en el noticiero de la noche, justo a la hora de la cena. Un vecino vio a través de la ventana cómo el rostro de Lorena se transformaba, cómo Javier dejaba caer su tenedor al suelo. La humillación pública fue inmediata y devastadora. Al día siguiente, los mismos vecinos que antes los saludaban, ahora les daban la espalda. Los amigos dejaron de llamar. Mi hijo, consumido por una culpa que finalmente lo alcanzó, me llamó docenas de veces. Su número aparecía en la pantalla de mi nuevo y sencillo teléfono, pero nunca contesté. No por rencor, sino porque ya no había nada que decir. Su castigo no era quedarse sin mi dinero, sino tener que vivir cada día con el recuerdo imborrable de su propia crueldad, sabiendo que el mundo entero conocía la verdad. Yo, mientras tanto, volví a nacer. Dejé esa casa sin mirar atrás, llevándome solo el baúl reparado y mis libros. Con la ayuda de la editorial, me mudé a un pequeño apartamento en el Cerro Alegre, lleno de luz y con una ventana que miraba directamente al mar. Los niños del barrio, con Sofía a la cabeza, se convirtieron en mis visitantes frecuentes. Venían a que les leyera historias, a mostrarme sus dibujos, a llenarme los silencios con sus risas. Encontré una nueva familia, una elegida por el corazón y el respeto mutuo. Dejé de ser el viejo loco para convertirme en Don Arturo, el cuentacuentos. Mi dignidad no regresó con estruendo, sino con la calidez de una taza de té compartida y la confianza de un niño que te cuenta sus secretos. Meses después, el Centro Cultural Elena Benítez abrió sus puertas. El día de la inauguración no quise sentarme en el escenario principal. Pedí una silla entre el público, como uno más. El lugar estaba repleto de niños y familias. Mientras una niña leía en voz alta un pasaje de Los viajes de Tomás, sentí una pequeña cabeza apoyarse en mi hombro. Era Sofía. Miré al frente y en la pared más grande del salón habían colgado una hermosa fotografía de Elena, sonriendo, con ese brillo en los ojos que yo tanto amaba. La miré y le sonreí de vuelta, con una paz que no sentía en una década. Desde mi silla, rodeado de esas risas, supe que había vuelto a casa. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Ahora díganme, ¿desde qué rincón del mundo me regalaron su tiempo? Dejen su última reflexión, para que este viejo sepa que su historia encontró un buen hogar en sus corazones.